Por lo general, los clubes de fútbol más poderosos compran a las estrellas del presente. A veces apuestan por las estrellas del futuro y en ocasiones también pueden jugársela por estrellas del pasado. Lo que casi nunca ocurre es que los clubes más ricos y poderosos compren a futbolistas desconocidos. ¿Se acuerdan de estos? La temporada 2009 del Real Madrid está marcada en la historia por el 2-6 sufrido ante el Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. Fue la última antes del regreso de Florentino Pérez. ¿Y saben quién fue el último fichaje del presidente interino Vicente Boluda? Pues no, por supuesto que no lo saben, pero déjenme se los enseño. Ahora sí, ¿pueden decirme de quién se trata? Pues no, ni quien se acuerde de este hombre, pero se llama Julian Faubert y llegó en el mercado de invierno procedente del West Ham United. Sí, la cara de ¿y este qué hace aquí?, que puso don Alfredo Di Stéfano en la presentación lo dice todo. Faubert tenía 25 años y al parecer era extremo derecho. Digo al parecer porque literalmente hizo de la banca su dormitorio. Solo jugó 54 minutos con el Real Madrid y no quedó claro ni de qué jugaba el francés, que volvió al West Ham al final de temporada. A los 29 años, Faubert ya estaba en un club tan desconocido como el Elazığspor de Turquía. Después volvió a Francia para jugar con el Bordeaux. De ahí pasó al Kilmarnock de Escocia, al Inter de Finlandia y de ahí al Borneo de Indonesia. Todos clubes mucho más a la medida del una vez refuerzo madridista. En los últimos 10 años, el Manchester City ha acertado al fichar a gente como Rodri, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Kyle Walker o Erling Haaland. También se ha equivocado feo con tipos como Nolito, Eliaquim Mangala, Wilfred Bony, Danilo, Ferran Torres o Calvin Phillips. Y otras apuestas como Jack Grealish, Leroy Sané, Gabriel Jesús, Joao Cancelo, Aymeric Laporte o Raheem Sterling tuvieron sus más y sus menos. Un montón fueron simples especulaciones sin más fin que el de hacer negocio. Yangel Herrera, Marlos Moreno, Uriel Antuna, etc. Pero hay un desdichado que no encaja en ninguno de estos perfiles. Se llama Sergio Gómez, canterano del FC Barcelona y figura de las selecciones españolas con límite de edad. Se trata de un polivalente futbolista zurdo que no debutó en el Barça, pero sí en el Borussia Dortmund. Luego jugó 2 temporadas en el hipermodesto Huesca, lo fichó el Anderlecht y tras un año en Bélgica, Pep Guardiola decidió que Sergio Gómez, de 22 años, tenía lugar en un equipo como el suyo y el Manchester City pagó por él 15 millones de euros. Pep se equivocó. Gómez jugó en 38 ocasiones con el City entre 2022 y 2024, pero como titular solo apareció en 2 partidos de la Premier League y en otros 2 de la Champions League. Se fue vendido a la Real Sociedad en poco más de la mitad de lo que había costado. Ojo, es un muy buen futbolista, pero no tanto como para un club de la dimensión del Manchester City, al que Gómez solo asistió para tomarse una inigualable sesión de fotos. Jürgen Klopp también se equivocó en varias ocasiones con el Liverpool. Algunas veces con jugadores más o menos reconocidos como Naby Keita, Artur Melo, Takumi Minamino, Dominic Solanke o Thiago Alcántara. Otras con perfectos desconocidos como Loris Karius, Steven Colker, Calvin Ramsey y el ganador al mayor Don Nadie que fichó el Liverpool en tiempos modernos, Marko Grujic. El espigado mediocampista serbio del Crvena Zvezda, o sea del Estrella Roja de Belgrado, llegó a Anfield en 2016 a cambio de 7 millones de euros. En ese mismo año se apuntó su única asistencia, fue contra el Tottenham Hotspur
en la Carabao Cup y 4 años después, Grujic anotó su único gol con el Liverpool en la goleada ante Lincoln City, también en la Carabao Cup. Aunque no lo hayan visto nunca, Grujic jugó un total de 18 partidos con el Liverpool. Estuvo cedido en el Cardiff City y en el Hertha Berlín y se ha pasado los últimos 5 años en la banca del Porto. En 2015, el Paris Saint-Germain llevaba ya 4 años en las sucias manos cataríes. Ya era el PSG de Thiago Silva, David Luiz y Marquinhos, de Marco Verratti, Thiago Motta y Blaise Matuidi, de Javier Pastore, Adrián Rabiot y Ángel Di María, de Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani y Benjamin Stambouli. ¿De quién? Benjamin Stambouli, el futbolista menos ilustre de cuantos llegaron a la capital francesa en las últimas 15 temporadas. Stambouli es un mediocampista que jamás disputó ni medio partido molero con la selección francesa. Jugó 5 años en el Montpellier y lo hizo lo suficientemente bien como para ser fichado por el Tottenham Hotspur en 2014. Stambouli estuvo 1 año en el equipo de Mauricio Pochettino. Solamente fue titular en 4 partidos de Premier League e inexplicablemente el Paris Saint-Germain lo fichó por 9 millones de euros. Stambouli tenía 25 años y jugó mucho en su primer y único año en el Parque de los Príncipes. 39 partidos en total, 28 de ellos como titular. Desde entonces, su carrera ha sido más acorde a la del jugador mediano que siempre fue. 5 temporadas en el Schalke, 3 en el Adana Demirspor, 1 año en el RAS y desde 2024 en el Metz de la segunda división francesa. La Juventus jamás ha sido territorio fértil para los jugadores brasileños. Diego, Emerson, Felipe Melo, Lucio, Hernández, Dani Alves, Douglas Costa, Artur Melo, Bremer, Douglas Luiz, salvo Danilo, ninguno hizo raíces y el que menos, Caio Jorge, campeón mundial sub-17 con Brasil en 2019 y delantero del Santos, por quien la Juventus se echó de cabeza en 2021. El joven brasileño estuvo 2 años en la Juve, la mayor parte de ese tiempo lesionado. Caio Jorge jugó 11 partidos con la vecchia signora, ninguno de ellos como titular. Dejó 0 goles y 0 asistencias para el imborrable recuerdo. En 2023 lo mandaron cedido al Frosinone y en 2024 volvió al Cruzeiro de su natal Brasil, de donde nunca debió haber salido. Si no saben quién es Michael Cousins, culpen al Bayern Múnich y su tendencia a la compra compulsiva de todo talento que asome en la Bundesliga. Cousins era un finísimo mediocampista zurdo de la selección francesa sub-20 que había disputado apenas 10 partidos como titular con el Borussia Mönchengladbach, cuando en 2019 el siempre campeón alemán lo atrapó en sus redes por 10 millones de euros. Por un lado, Cousins ganó la Champions League, la Bundesliga y la Pokal en su única temporada con el Bayern. Por el otro lado, jugó 387 minutos entre todas las competencias y en ese poquito tiempo anotó 2 goles y puso 2 asistencias, pero dio igual. No era un futbolista para el Bayern. Se fue al Olympique Marseille y Cousins tampoco dio la talla en el gigante francés. Se fue al Venezia y ese año descendió a la Serie B. De ahí a la Sampdoria, solo para descender otra vez a la Serie B. Cousins pasó al Osnabrück de la segunda división alemana y ahora juega en el Hertha Berlín, también de la Zweite Bundesliga. Christian Kivu, Yuto Nagatomo, Ashley Young, Alexander Kolarov, Federico Di Marco. En los últimos 15 años, los dueños del carril izquierdo en la defensa del Inter de Milán
han sido futbolistas consagrados en la élite o por lo menos reconocidos. No es el caso del brasileño Dalbert, un desconocido por quien Inter desembolsó 21 millones de euros en 2017. El brasileño había jugado un año en Portugal con Vitória Guimarães y otro añito en el Nice de Francia. Tenía 24 años y el Inter lo firmó por 6 temporadas, aunque solamente 2 años le bastaron para comprender que Dalbert no estaba a su altura. Se fue un año a préstamo a la Fiorentina. A la temporada siguiente se lo prestaron al Han y después lo cedieron un año al Cagliari. Nadie dio un peso por Dalbert. En 2023 por fin se acabó su contrato con el Inter y Dalbert, de 30 años, se fue a Brasil, donde no pudo destacar ni siquiera en el otro Inter, el de Porto Alegre. 6 meses después, acabó en el Sport Recife de segunda división. Yaya Sanogo es un delantero que jugaba en Francia. En 2013 llegó al Arsenal tras haber anotado 10 goles con el Auxerre de la Ligue 2. Sí, el ojo clínico de Arsène Wenger determinó que Sanogo podía dar el salto directo de la segunda división francesa a la Premier League. Fue una prueba más de que Wenger a esas alturas ya había perdido hasta el criterio. El francés no tardó mucho en ser rebautizado por los aficionados más crueles. Así como Heung-min Son es mejor conocido como Sonaldo por los fanáticos del Tottenham Hotspur o Luke Shaw como Roberto Carlos por los del United, Sanogo pasó a ser identificado como Yaya Sanogols. Sanogo se lo ganó a pulso, pues fue incapaz de meter un solo gol en la Premier League. En un año y medio jugó 11 partidos, 2 como titular y en efecto, no goals. El joven centro delantero se fue al Crystal Palace y lo mismo, no goals. Después al Ajax y no goals. De ahí al Charlton de segunda división y anotó 3 goles. Luego al Toulouse, donde estuvo 3 temporadas y marcó 12 veces en total. Volvió al Championship para jugar en Huddersfield. No goals. A continuación, sin más escalas, Sanogo fue a dar al Urartu de Armenia y se destapó con 6 goles distribuidos en 2 temporadas. En 2024, Yaya Sanogols jugó en la segunda división china con el Qingdao Red Lions y metió 6 goles. No se dejen engañar por el éxito de jugadores como Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar y Rafinha. Todos llegaron al Barça como fichajes millonarios, porque si de escautear jugadores sin talento nacidos en Brasil se trata, ahí el Barça se pinta solo. Los más viejos todavía podemos recordar nítidamente a Giovanni y a Fabio Rochenbach a principios de siglo. Luego llegaron el defensa Enrique, el delantero Keirson, el lateral Douglas, el central Marlon, el atacante Malcolm, el lateral Emerson Royal. Con sus nulas condiciones, todos demostraron en el Camp Nou por qué nadie los conocía. Mención especial para una calamidad llamada Mateus Fernández. El mediocampista de 22 años costó 7 millones de euros y ni siquiera era titular en el Palmeiras. Como nadie entendió quién lo trajo ni por qué, el Barça ni siquiera lo presentó y se lo cedió de inmediato al Valladolid, donde Mateus jugó la astronómica cantidad de 2 miserables partidos antes de volver al Barça y jugar un ratito de un intrascendente partido de la Champions League contra el Dinamo de Kiev. 17 minutos jugó Mateus Fernández para el Barça y jamás apareció en un partido de liga, antes de volver a Brasil para desfilar por Palmeiras, Atlético Paranaense y Bragantino. En la última década, cualquiera puede ponerse la antes mítica camiseta del Manchester United. Odion Ighalo, Wout Weghorst, Tyrell Malacia, Victor Lindelof y tantos más que no tuvieron que ganarle a nadie para firmar millonarios contratos como disque refuerzos
de los Red Devils. Pero cuando el Manchester United todavía era un club respetable, también tuvo uno que otro desliz. El más lamentable de todos, Eric Diemba Diemba. En 2004, el veterano capitán Roy Keane tenía ya las horas contadas en Old Trafford. Sir Alex Ferguson encontró en el Nantes al heredero ideal del irlandés, Eric Diemba Diemba, un agresivo mediocampista camerunés que jugó 10 partidos como titular hasta que aprendieron que no era más que un picapiedra que no daba la talla para jugar en el United, donde duró una temporada y media. Diemba Diemba era tan malo que no volvió a jugar en un equipo medianamente decente. Primero cayó al Aston Villa, de ahí al Burnley, enseguida a Qatar, de ahí al Odense de Dinamarca, a continuación al Hapoel Tel Aviv, luego al Partizan de Belgrado, al St. Mirren escocés, al Chennaiyin de la India y finalmente al Persebaya de Indonesia. Señalar a uno solo entre los cientos de desconocidos a los que ha fichado el Chelsea es de antemano una injusticia, pero por mencionar a uno, les invito a recordar, si es que pueden, a un tal Benhaim. Nunca mejor dicho, porque el nombre del tipo que parecía todo menos futbolista es precisamente tal. Se trata de un defensa israelí de 25 años que en 2007 llegó del Bolton Wanderers para jugar en Stamford Bridge. Benhaim vistió 23 veces la camiseta del Chelsea, 14 como titular, casi todas en la primera vuelta de aquella única temporada, hasta que fue evidente que su nivel era más acorde al de clubes como Sunderland, Portsmouth, West Ham, Queen's Park Rangers, Toronto, Standard de Lieja, Charlton, Maccabi Tel Aviv y Beitar Jerusalén, donde Benhaim continuó una carrera extremadamente fácil de olvidar. Quedan ya solamente 13 días para el gran sorteo. ¿Cómo que cuál sorteo? Pues el sorteo en el que seleccionaré a ver quién de ustedes me va a acompañar al estadio para ver el Barcelona-Real Madrid, que ya está a la vuelta de la esquina. Un sorteo exclusivo para miembros, así que te quedan 13 días para apuntarte si es que todavía no lo eres. En lo que te decides, te invito a que veas este video en el que ya no hablo del jugador más extraño que fichó cada equipo, sino del peor futbolista, la peor transferencia de cada uno de los equipos grandes en los tiempos modernos. Visítalo, encontrarás el link aquí abajo en la descripción de este video. Y deja tus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá. Y recuerda que quedan 13 días para el gran sorteo. Nos vemos en la próxima entrega. Carles, ¿de quién fue la idea de salir encuerados? Cuenta la historia. Ya está la foto. A ver, producción, Rubén, gracias. Ahí estamos. Alfredo Lomelí, Carolina Guillén y Barack Feber. En paños menores. Bueno, en